días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos encontremos, buen tiempo. El misterio del tiempo, el misterio del espacio del cual estamos hechos, el espacio-tiempo, la cuántica, las ciencias de la conciencia, la medicina emergente, la fisiología del biocampo, la neuroplasticidad, la neurocardiología, la nueva psicología, la medicina para la autogestión de la salud, la humanización de la medicina. Bueno, tenemos tantos desafíos que pudiéramos decir que son muchos, pero si los integramos de una manera sistémica, tenemos un solo desafío. Y ese desafío es comprender nuestra biología, comprender nuestra biografía, saber que nosotros habitamos no solo en nuestras moléculas y en nuestras células y en nuestro cuerpo, sino en nuestros campos de energía, nuestros campos de información, nuestro lenguaje, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestro campo de relación, que todo eso está también determinando nuestra salud. ¿Cómo podemos comprender el paradigma de la no localidad de la conciencia? ¿Cómo podemos ir más allá de la dualidad del cuerpo y de la mente y generar ese campo unificado, ese campo de conciencia integrado a la luz de la ciencia de hoy? Pero sobre todo, ¿cómo podemos dejar de teorizar y pasar esto a la práctica, convertirla en un arte terapéutico, convertirla en tecnologías que sean útiles para la gente? Y muy especialmente cómo podemos hacerlo parte de la cultura para que todo aquello que concebimos y proponemos en el campo de la medicina pueda disolver todas las fronteras y dirigirse a la gente de a pie para que podamos hacer una medicina de la autogestión de la salud. Bueno, esa es la propuesta. Yo los invito por unos momentos a estas reflexiones, que es un pequeño abrebocas a lo que luego vamos a tratar de representar como la nueva sintergética, es decir, lo que hemos avanzado en la sintergética, no solo conceptualmente, sino muy especialmente desde el punto de vista de la práctica. Así que nos vamos a referir a la energética humana, diciendo que el ser humano para el que hicimos nuestra medicina ya no existe, porque nosotros no solo vivimos en el disco duro de la biología, nosotros vivimos en nuestra biografía, en nuestros sueños, en nuestro lenguaje, en nuestras esperanzas, en nuestras relaciones humanas. Y tanta agua ha corrido bajo los puentes que es necesario que en este momento podamos responder a esa gran transmutación planetaria que significa la densidad de las comunicaciones, la ruptura de las fronteras, la transferencia de información, que ahora no es una transferencia vertical que va hacia la descendencia, sino que entramos en la dinámica de una transferencia horizontal en que la información, la explosión de información, la intercomunicación está afectando nuestra biología, está creando un nuevo modo de expresión de nuestra genética. Así que partamos de este principio. En esto que nosotros llamamos la biología tenemos el software, tenemos los programas, la comunicación, el lenguaje, y sabemos que el software cambia el hardware. A esto lo llamamos epigenética, como lo que está alrededor de la genética está cambiando su expresión, cómo cambiamos la expresión de nuestros genes con la vitamina D o con la respuesta de relajación o con nuestras relaciones humanas o con nuestra visión del futuro o con nuestros traumas del pasado. Esto quiere decir que necesitamos un nuevo modelo, una nueva visión del mundo, una nueva visión del ser humano que nosotros decimos sanar,
porque desde ese modelo, desde esa visión, literalmente podemos cambiar nuestra interrelación con la biología. Es decir, que el modelo literalmente puede cambiar el molde. Así que vamos a entrar de lleno, que este es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. ¿Cómo vamos a armar ese puzzle tridimensional? ¿Cómo vamos a coger todos estos pequeños factores que a veces vemos separados, todos los aspectos de la ciencia, y creamos el campo unificado de una ciencia con conciencia? ¿Qué relación habría entre el campo unificado y la conciencia? Para algunos, el campo unificado es la misma conciencia. Esa es la energía que están buscando los físicos a partir de las 4 interacciones para poder comprenderlas todos desde el punto de vista de una teoría unificada, que no solamente es para la física, sino que concierne a todo lo que son los reinos de la naturaleza. En ese sentido, los físicos y los biólogos han estado involucrados en una gran aventura en la que los físicos buscan el campo unificado y frecuentemente recurren a la biología para tratar de encontrar las raíces de la unificación de las 4 fuerzas. Los biólogos buscan la conciencia de la biología y frecuentemente recurren a los físicos como si les dijeran: ayúdennos a buscar en la física las raíces de la conciencia, y los físicos ayúdennos a buscar en la biología las raíces de la conciencia. Bueno, ahora lo que proponemos es no separar la biología de la conciencia, no separar la mente del cuerpo, no separar mente y cuerpo de lo que pudiéramos denominar como una hipótesis espiritual o dimensiones espirituales. Encontrar en ese universo vibracional todo un espectro de frecuencias, todo un campo unificado que nos permite, como una supercuerda, unir todas las vibraciones como distintas dimensiones de una sola realidad. Así que tenemos esa aventura que ha sido la aventura de la sintergética. Recordémoslo por unos instantes: sintergética es una palabra que viene de síntesis, viene de sinergia, viene de sintonía, viene de sintropía, viene de sincronía o sincronicidad, viene de sintopía, que se refiere a la representación holográfica de un conjunto en cada una de sus partes. En fin, tiene ese tipo de antecedentes como los sintergéticos lo conocen, pero vamos a tratar de avanzar para ir más allá de la sintergética, representando su hipótesis clave, que es la del campo de red. Todo cuanto existe, existe en relación. Todos los campos conocidos son campos de interacción o campos de relación. El mínimo común denominador de todos los campos, del campo morfogenético, del campo gravitacional, de los campos electromagnéticos, de los campos de geometría, ese mínimo común denominador es la relación. El universo es un gran campo de relaciones, ¿sí? Y desde ese punto de vista, en la sintergética decimos conciencia es básicamente interacción. Cuando hay una interacción entre opuestos, se forma la complementariedad de un campo de relación, y a esa complementariedad emergente, a esa síntesis, la podemos denominar de una manera global un campo de conciencia. Es decir, que desde este punto de vista la conciencia no se refiere a ese pequeño capítulo de la conciencia de sí mismo o la autoconciencia reflexiva, sino que se refiere a esa condición del universo en el que todas las cosas dialogan, reciprocan, se interrelacionan recíprocamente, y esto es la conciencia en términos de campo R. Es decir, desde el punto de vista de la sintergética, conciencia y campo R constituyen una sola realidad. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. En la energética humana ya lo hemos visto como
podemos buscar las 4 interacciones fundamentales, que son las que buscan la física. Nuestra idea es cómo las interacciones electromagnéticas, las interacciones fuertes, las débiles, las gravitacionales, que constituyen las 4 interacciones, se relacionan con la biología, con el cerebro, con la conciencia y con un ser humano concebido integralmente. En esa dimensión nosotros tenemos, vamos a regresar un momentico que nos adelantamos algunas preguntas. ¿Y si la conciencia fuera el campo unificado? ¿Y si nosotros pudiéramos generar desde una visión sistémica una teoría integral de la conciencia? ¿Y cómo podemos en un universo relacional asociar esa teoría integral de la conciencia al campo R? Para eso hemos de recurrir a los científicos sistémicos y decirnos una cosa con ellos: todo cuanto existe es un todo parte. Es decir, todo cuanto existe es una partecita de una totalidad y a su vez cada totalidad es una partecita de una totalidad mayor. Así que todos son totalidades y partes hacia el infinito macrocósmico y hacia el infinito microcósmico. Así que ya estamos descubriendo cómo un todo parte es un patrón de relaciones y ese patrón de relaciones, ese todo parte, ha sido denominado por los científicos sistémicos el holón. Un holón es un todo parte, de ahí viene el término holístico. Pero hay una cosa muy especial y es que el holón tiene propiedades. Si hay una cosa que representa todo cuanto existe, si todo cuanto existe es un holón, es un campo de relaciones, y ya hemos asimilado el campo de relaciones a un campo de conciencia, entonces podemos decir que el holón como tal es la esencia dinámica de la conciencia, es el fundamento de la conciencia y que sus propiedades son las mismas propiedades del campo de relación y del campo de conciencia. Como lo vemos en Sintergética, estas propiedades son asimilables a los 5 movimientos o a los 5 elementos de las tradiciones sagradas. El olón, la primera gran propiedad es su autoidentidad, esa es su raíz, ese es su punto de partida. Y nosotros tenemos que el punto de partida en los elementos, la raíz, en los movimientos de las medicinas sagradas del mundo, especialmente la Ayurveda, la raíz es lo que llamamos la tierra, el punto de identidad, el punto de enraizamiento. Y así vamos observando las distintas propiedades del olón que asimilamos a propiedades de conciencia, como autoidentidad, la tierra, como adaptabilidad, flexibilidad, el agua, como emergencia, el fuego, los olones se emergen y forman niveles olónicos superiores, como la comunicación, la intercomunicación entre los distintos elementos que podemos asimilar al aire, y también como la unificación, como el campo unificado a través del olón que genera realidades integradas, holísticas, inseparables y que nosotros podemos asimilar al elemento éter. Bueno, allí tenemos la correspondencia entre los movimientos de las tradiciones sagradas, entre las propiedades del olón, asimilando esas propiedades del olón a las propiedades de la conciencia. Ahora, desde el punto de vista de la energética humana, ¿cómo interactúa la conciencia con la energía y la materia? Nosotros conocemos bien la correlación materia-energía por la ecuación de Einstein, que la energía es igual a mc2 a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que la materia y la energía se interconvierten, que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se está transformando constantemente. Esto es muy importante porque nosotros no solo somos un campo de moléculas,
Nosotros somos especialmente un campo de energía, porque las comunicaciones electromagnéticas, las comunicaciones a nivel celular, a través de fonones, a través de fotones, a través de vibraciones acústicas y electromagnéticas, son miles de veces más importantes que las comunicaciones asimilables a neurotransmisores y a moléculas solamente, aunque no lo podemos separar. Así que nosotros tenemos esa interconversión materia-energía. Es hora de que en la medicina nosotros podamos nacer al campo de energía, podamos nacer al cuarto estado de la materia, que es el plasma, que constituye un estado activado supergaseoso. Si tenemos tres estados que son el sólido, el líquido y el gaseoso, tenemos un estado que es un estado energético activado que llamamos el bioplasma, y realmente ese bioplasma que se comporta también con una sensibilidad exquisita a los campos electromagnéticos, al color, al sonido, a la vibración, algunos dicen que aún a la emoción y al pensamiento, es una parte fundamental en nuestra comprensión de lo biológico, porque desde la célula el citoplasma es un plasma electrónico activado. Todos los tejidos del cuerpo están constituidos en esencia por ese plasma electrónico activado, pero este va más allá del cuerpo y forma una especie de campo electrodinámico, de aura de la salud que podemos revelar a través de fotografías de alta frecuencia o de electronografías. Pues bien, ya tenemos ese campo de materia y energía, pero más allá del campo de materia y energía, nosotros tenemos información. La biología, las escuelas de biología moderna nos plantean que la vida es información. Y si la vida es un patrón de organización de información que se precipita sobre una estructura que llamamos el cuerpo, esta estructura corporal es, físicamente hablando, una estructura disipativa, es decir, que se disipa permanentemente. El cuerpo, energéticamente hablando, es como una nube que tiene una forma, pero esa forma cambia en el momento siguiente, es decir, que estamos transformando permanentemente nuestro cuerpo desde el punto de vista energético y aún desde el punto de vista físico, porque los átomos de nuestro cuerpo se están recambiando permanentemente, así que todos los átomos que teníamos hace 2 años ahora no están en nosotros. Sin embargo, este patrón de organización de materia y energía que somos se mantiene, es el principio de equifinalidad. Así que ya vamos viendo la materia y energía y la conexión con el mundo de la información, y aquí ahí es un misterio mayor, existe un misterio mayor. ¿Cómo la energía y la información interactúan? Si corresponden a leyes distintas, materia y energía están regidas por la ley de la expansión, por la ley de la entropía. Todo en su proceso de expansión, el universo va hacia un grado de desorden cada vez mayor que termina en lo que podemos denominar la muerte térmica. Sin embargo, la vida nos revela en su evolución que hay otro aspecto que va hacia estados de ordenamiento cada vez mayor. Esos estados de ordenamiento implican una densidad de orden y de información cada vez mayor que conciernen a un movimiento opuesto al de la entropía. La entropía va hacia la expansión, la entropía negativa de la información va hacia la contracción, hacia un orden mayor. Quiere decir que nosotros tenemos por el polo de la materia y la energía la ley de la entropía, pero por el polo de la información y los arquetipos, por el polo de la información, y introduzcámoslo de una vez, y la conciencia, nosotros vamos a niveles de ordenamiento cada vez mayor. Es necesario ahora que no disociemos esquizofrénicamente la biología, que dejemos la materia y la energía para los científicos y que le asignemos la información y la conciencia a los místicos. Afortunadamente, con el surgimiento de las ciencias sistémicas,
Nosotros en este momento tenemos la enorme oportunidad de vincular la cibernética y la bioenergética, es decir, la información y la energía y comprender sus interacciones, cosa que es muy importante, porque cada pensamiento, cada sentimiento va a generar un movimiento de neurotransmisores y de péptidos a través de toda la red mente-cuerpo y se va a proyectar hasta el genoma y va a determinar hasta nuestra expresión genética. Es decir, que con la información y la conciencia nosotros estamos estableciendo el comportamiento de los campos de energía y los campos de materia. Todo esto nos hace entrar en la dimensión de campos no energéticos, campos de información, patrones de organización de información que van a repercutir sobre la biología, sobre la fisiología y sobre la expresión genética. Así que lo que estamos llegando es a una propuesta global y es la equivalencia entre la materia y la energía y la información y la conciencia, y es estudiar esas mutaciones que se dan, cómo un patrón de información se convierte en un patrón de energía que se materializa, cómo un patrón de materia y energía se puede convertir también en un patrón de información y de conciencia. Digámonos de una vez, lo veremos más detenidamente, la formación en sintergética, que todo cuanto existe de nuevo es conciencia y que la conciencia sufre, digámoslo así, transformaciones, se va precipitando en patrones de información que a su vez generan cascadas de energía que se van ordenando jerárquicamente hasta precipitarse ordenadamente en la materia del cuerpo, y cómo todo esto realmente es conciencia. Por un lado, conciencia que se precipita en la materia y por otro lado, materia que se va haciendo más sutil, que se va diluyendo en la energía, en la información y la conciencia. Nuevamente encontramos mínimo común denominador, la conciencia. Este es un universo de conciencia. La conciencia es no local, allí lo vamos entrelazando con la física cuántica. El entrelazamiento cuántico, que es una propiedad de las partículas subatómicas, es una propiedad particular de un proceso mucho más global, que es el de la no localidad de la conciencia. Esta no localidad de la conciencia nos permite comprender la sanación, nos permite comprender la telepatía, las interacciones a distancia, nos permite comprender muchos procesos que fueran incomprensibles si nosotros simplemente evaluamos de la vida desde el punto de vista de un paradigma materialista. Esto nos pone de lleno en un capítulo apasionante que es el del potencial humano. Trillones de células en el ser humano, asociadas cooperativamente, integradas sistémicamente para constituir la unidad del organismo. Cada una de esas células representa una microbatería y esa microbatería tiene un potencial de 1.2 voltios en promedio, es decir, no nuestra energía, sino nuestro potencial energético, aquello a lo que nosotros podemos acudir para explicar muchas de las interacciones energéticas extraordinarias del ser humano. Eso quiere decir que nosotros tenemos un potencial de alrededor de trillones de voltios. Cuando nosotros lo miramos, por ejemplo, en un experimento ya famoso, Copper World Project, es el experimento de la cámara de cobre realizado por Elmer y Alice Green, podemos constatar cómo sanadores entrenados con el método terapéutico del toque terapéutico sin contacto pueden desencadenar sobre el cuerpo del paciente potenciales medibles, puntuales, de corta duración obviamente, de alrededor de 300 voltios, como si nosotros solamente podemos medir milivoltios en las células, en las diferencias de potencial
en todo lo que es la transferencia de energía biológica, podemos generar un potencial miles de veces superior a ese potencial de 300 voltios. Eso no lo pudiéramos comprender sin una interacción de la energía humana con el campo cuántico y un despliegue de ese potencial enorme que nosotros tenemos a nivel de las baterías biológicas. Así que tenemos esa primera gran evidencia objetiva que aquello que llamamos el toque terapéutico sin contacto no es simplemente una imposición mística de las manos, sino que en condiciones de laboratorio podemos medirla y los modelos matemáticos nos indican que eso no es posible, esa emisión de voltaje, sin que nosotros entremos en contacto con el campo cuántico. Es lo primero. Lo segundo que es bien importante, hay una energía muy estable, la más estable de las cuatro interacciones energéticas es la del decaimiento radiactivo. Es tan estable la energía, la curva del decaimiento radiactivo que muchas veces se realiza en el curso de centenares de miles de años que la empleamos precisamente para la construcción de relojes atómicos. Esa energía, por su estabilidad, no es alterada por la energía electromagnética, ni por la energía gravitacional, ni por las interacciones fuertes. Esa energía del decaimiento radiactivo es resistente a los álcalis, a los ácidos, a todo tipo de interacciones químicas. Y sin embargo, en experiencias realizadas, el doctor Yang Xing es un experto en Qigong, él a voluntad puede afectar la curva del decaimiento radiactivo de un elemento, tanto en el sentido de acelerar el decaimiento radiactivo como el de hacerlo más lento. Todas estas experiencias fueron luego reeditadas por Dawson Church, es asunto de investigación en este momento, pero digámonos que aquí estamos naciendo a algo muy especial. Hay una especie de energía humana. Hay una energía que puede modular las cuatro interacciones. Cuando nosotros hablamos de la meditación, por ejemplo, y de las experiencias extraordinarias de lo que se denomina el vuelo yógico o la experiencia de levedad o la experiencia extraordinaria, excepcional de levitación, nosotros nos estamos refiriendo a una posibilidad de modular la energía gravitacional. Cuando hablamos de experiencias de sanación en la cual se pueden modificar el estatus del núcleo de las células, el comportamiento de los radicales libres, por ejemplo, nos estamos refiriendo a una posibilidad y es la posibilidad de que el hombre, la energía humana, interactúe con la energía de las interacciones fuertes que está ocurriendo a nivel de los núcleos atómicos. Cuando lo vemos de esa manera, empezamos a plantearnos, ¿y si estas cuatro energías fueran moduladas por una quinta energía X especial, que es la energía humana que puede interactuar integrándolas, que puede interactuar desde la conciencia reflexiva del ser humano, es decir, que tuviéramos algo muy especial? Si esas cuatro energías tienen un común denominador que es la conciencia, en el ser humano la conciencia se ha interiorizado, se ha convertido en conciencia, de la conciencia en conciencia reflexiva, y esa conciencia reflexiva daría origen a una quinta interacción energética. Cuando nosotros estudiamos a Bill Bengtsson y sus propuestas de sanación, nos encontramos experiencias extraordinarias. Él coloca sus manos en ratones, en un modelo experimental, ratones con cáncer metastásico, y constata que la evolución es la normal, que son invadidos hasta que a los 28, 29 días ya prácticamente se están muriendo, pero en ese momento sucede un milagro. Las metástasis desaparecen, los ratones empiezan
a recuperarse. Y esto ocurre con un ratón, con 10 ratones, con 100 ratones, con miles de ratones en el mismo modelo experimental. Pero no solo esto ocurre con Bill Benston, sino que él lo puede enseñar a sus discípulos y sus discípulos logran exactamente el mismo tipo de resultados. Esto ya es extraordinario porque tenemos un método especial de aplicación de las manos y la energética de las manos, y tenemos muchos individuos que practicando el mismo tipo de método logran la misma experiencia, los mismos resultados. Pues señores, esto es ciencia realmente, nos estamos refiriendo a una ciencia emergente, una experiencia, un método, muchos observadores que pueden lograr el mismo resultado. Bueno, estamos naciendo a una ciencia que es la ciencia de los campos de energía. Estamos reencontrando una antigua ciencia que es la ciencia de la sanación, la ciencia de la transmutación de la materia y la energía a través de la utilización de la energía humana, porque obviamente no son solo las manos, es una energía dirigida por la conciencia que va a tener un efecto energético sobre los seres vivos. Así que nosotros tenemos todo esto simplemente para recordar los tipos de procesos que se dan cuando nosotros tenemos las interacciones electromagnéticas, para hablar de una sola interacción. El primer proceso que se da antes de un campo electromagnético, nosotros tenemos el estado E0 de los electrones, ¿sí? Hay unos cuantos electrones activados en el estado E1, pero nosotros vemos cómo aumenta la excitación electrónica. Así que la aplicación de un campo electromagnético nos va a crear un estado electrónico activado. Los electrones saltan de un orbital inferior a un orbital superior, como vemos en esta gráfica. Y cuando nosotros tenemos un electrón excitado, cuando ese electrón regresa a su orbital original, está liberando un campo, un cuanto de luz, es decir, que está liberando un fotón. Esto es muy importante para comprender la tecnología láser, la activación de la luz, pero es muy importante también para comprender que la célula genera estados electrónicos activados que permiten las reacciones químicas, y que la célula genera también emisión coherente de fotones a través de esta emisión electrónica, es decir, que la célula misma es un emisor de láser, por lo cual nosotros podemos interactuar a nivel celular utilizando la tecnología láser. Lo otro es la polarización, en la que nosotros tenemos una alineación del spin de los electrones. Nosotros vemos aquí el spin de los electrones que está desordenado, va en múltiples direcciones, y aquí todos como soldaditos apuntan en la misma dirección. Esto es especialmente posible gracias a los campos magnéticos de alta intensidad, pero hemos visto también cómo un ser humano puede ser un factor ordenante, como el orden del terapeuta produce orden, y no estamos hablando de orden solamente a nivel psíquico, sino de orden a nivel molecular. También tenemos esa fuerza inducida por el campo que nos genera alineación electrónica, tenemos el calor como produce una excitación y un desordenamiento. Esto es muy importante para entender la acción de los infrarrojos a nivel molecular, que aumenta la vibración a nivel molecular, y tenemos procesos ya que se refieren a la energía metabólica. Pasamos de un estado metabólico 1 a un estado metabólico 2. Lo vamos a ver especialmente cuando hagamos el estudio relativo al anabolismo, al catabolismo, al drenaje de toxinas, a los procesos regeneradores que tienen que ver con la aplicación de campos electromagnéticos. Nos estamos refiriendo así a una sola de las interacciones. Tenemos otra de las ciencias emergentes que se relaciona con las investigaciones del ruso Garyaev, que es un gran científico que ha asociado la física, el ADN como una doble antena espiral
de emisión y de captación de frecuencias electromagnéticas y la concepción del ADN basura. Nosotros sabemos que menos del 5% del ADN está codificando, dando información para la construcción de proteínas y sin embargo nosotros tenemos el resto, el 95% del ADN que fue considerado como un ADN redundante. Sin embargo, hoy sabemos que es una prodigiosa antena de captación y de emisión de fotones, como lo podemos saber luego a través de la fotobiología y de la física de los biofotones. Quiere decir que el aparato cromosómico realmente es un bioordenador que puede modificar a través de sus ondas electromagnéticas el comportamiento de las células y que ese aparato cromosómico es especialmente activo en el rango ultravioleta en la frecuencia de 400 nanómetros, donde nosotros nos encontramos lo que en fotobiología se conoce como la onda fotorreparadora, es decir, que el ADN representa un lenguaje y ese lenguaje, esa doble espiral del ADN tiene alrededor de 2 metros cuando nosotros podemos el ADN que está enrollado y apelotonado, estirarlo, obtendríamos una antena de 2 metros que está en resonancia con una frecuencia de 150 MHz. Si pudiéramos reunir el ADN de todo el organismo, podríamos formar una antena de miles de millones de kilómetros, es decir, una antena con una longitud de coherencia que la pone en resonancia con el sistema solar. Somos habitantes del sistema solar, somos habitantes del universo, las manchas solares, las tormentas solares, lo que está ocurriendo en nuestro sistema solar y en nuestra galaxia forzosamente nos está afectando. Nosotros somos como partículas subatómicas en el seno de ese gran ordenamiento cósmico, de ese gran organismo que llamamos nuestra galaxia. Así que vamos a remontarnos desde el ADN hasta la epigenética y recurramos a las investigaciones de Bruce Lipton. Es bien especial que nuestras células ya la conocemos, que son afectadas por nuestros pensamientos, pero más allá del pensamiento, muy especialmente por nuestras emociones. Cuando los pensamientos se asocian a las emociones, nosotros generamos sentimientos en los que tenemos nuestra vida, nuestro movimiento, nuestros programas, nuestro ser. Cuando pasamos del pensamiento al nivel de las emociones, generamos alrededor de 70 neuropéptidos que están haciendo la traducción entre nuestros pensamientos, nuestras emociones o sentimientos y nuestra biología. Es que nuestros pensamientos y sentimientos se convierten en nuestra biología a través de un mediador, el caldo de cultivo de las células. Cuando cultivamos células y nosotros cambiamos el caldo de cultivo, cambiamos también el resultado de células totipotenciales. Vamos a obtener células neurales o células musculares o adipocitos o células óseas en función del caldo de cultivo. Es decir, la misma célula puede dar origen a distintas formas de expresión o de maduración si cambiamos el caldo de cultivo. Pues bien, todas nuestras células viven en un caldo de cultivo que es nuestra sangre. Y en nuestra sangre no solo están nuestros nutrientes, en nuestra sangre está el resultado de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras creencias, de tal manera que cuando nosotros creemos en algo, lo estamos creando, lo estamos recreando interiormente. Es decir, todo esto es lo que constituye la epigenética, cómo nuestra cultura, nuestras relaciones humanas, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos y sentimientos están determinados
determinando permanentemente cómo se expresa nuestra genética. Así que la epigenética son campos electromagnéticos que nos rodean, es el entorno celular, es la microbiota, es la calidad de nuestra nutrición, es el grado relativo de estrés con el que vivimos, son nuestras emociones, son los virus con los cuales convivimos. Todo esto está determinando cómo se expresa nuestra genética y qué tipo de proteínas estamos produciendo en cada momento. Tenemos también en este código de las creencias, pero yendo mucho más allá, las grandes propuestas de Greg Braden, que en última instancia nosotros tenemos una visión del mundo y una visión de nosotros, pero nosotros somos como vemos el mundo y vemos el mundo como somos. Cuando cambiamos nuestra imagen del mundo, nos estamos cambiando. Cuando cambiamos nuestra imagen de nosotros mismos, estamos cambiando el mundo. Esto es bien importante porque cuando estudiamos en medicina, nos encontramos grandes investigaciones que nos demuestran que el principal factor indicador de riesgo para enfermar o morir es la imagen que tenemos de nosotros, es cómo nos concebimos, es nuestra interocepción. Esta interocepción, nuestra imagen que tenemos de nosotros, está interactuando con toda aquella información que nos entra a través de los sentidos, está interactuando con toda la información que viene de adentro del cuerpo, toda la información propioceptiva. Y esa información propioceptiva y esa información sensorial se une a una información interoceptiva, lo que nosotros pensamos y concebimos de nosotros mismos, y establece un holograma complejo, una imagen sutil que es la imagen que tenemos de nosotros. Cuando tenemos una imagen irreal de nosotros, cuando nos castigamos, cuando nos maltratamos, cuando nos culpamos, cuando no dejamos pasar el pasado, cuando no hay paz en nuestro corazón, cuando avisoramos un futuro lleno de nubes e incierto, prácticamente sin horizonte, cuando se oscurece el horizonte de la vida, entonces nosotros estamos alterando nuestra genética, nuestro corazón, nuestra neurocardiología, nuestra neurofisiología, estamos alterando nuestro biocampo, la fisiología del biocampo. Así que tenemos esa otra propuesta, es la conciencia de sí, la imagen que tenemos de nosotros. Y aquí hay investigaciones fantásticas relativas al amor, son los neuropéptidos y los neurotransmisores del amor. Vemos cómo para la vida es absolutamente necesario el oxígeno, pero la falta de amor es literalmente como falta de oxígeno. Cuando nosotros tenemos falta de amor en los momentos críticos de la vida alrededor del nacimiento, eso equivale al sufrimiento fetal, de tal manera que el sufrimiento fetal no solo es físico, sino que es el sufrimiento de la carencia, ocasionado por la carencia de un nutriente fundamental que es el amor. El amor produce o genera la producción de moléculas críticas en la función del sistema nervioso central, en la función biológica global en nuestro sistema límbico. Una de ellas es la dopamina, una molécula que tiene un núcleo de tirosina, un aminoácido que es sensible a la luz por su sistema de dobles enlaces. Así que aquí estamos reconociendo e intuyendo ya una relación aún desde la química entre la luz y el amor, como si la luz y el amor fueran también sustancia de nuestra sustancia y estuvieran determinando buena parte de nuestra expresión genética. Y tenemos aquí una cosa maravillosa, estamos emergiendo también a una ciencia del corazón. Ya sabemos que esa ciencia está en el corazón de la ciencia. Sabemos también que nuestro corazón es de lejos nuestro principal generador de energía.
que la energía del corazón va mucho más allá de nuestro cuerpo y genera un campo magnético que nos envuelve, pero envuelve todo lo que está a nuestro alrededor, que ese campo energético genera líneas de campo. Esas líneas de campo son conocidas como forones o portadores de información. Estás donde está tu corazón, pero tu corazón no está solo en tu pecho, sino que a través de tu campo magnético se está expandiendo, y no solo se está expandiendo, sino que está envolviendo todas las células de tu organismo, generando una energía ordenante y ordenada, o una energía desordenada, vamos a ver, según la calidad de tus emociones, porque las emociones están determinando el grado de coherencia u ordenamiento de la actividad cardíaca, y esto está determinando también el grado de ordenamiento de tu fisiología, el grado de ordenamiento de tu electroencefalograma. Quiere decir que todos los ritmos del organismo van a caballo de tu respiración y del ritmo cardíaco, y que cuando respiración y ritmo cardíaco, que normalmente son correspondientes, se ordenan, toda tu fisiología y toda tu neurofisiología se ordena. Nosotros tenemos esta ciencia de la neurocardiología propuesta por grandes investigadores en el Instituto HeartMath hace ya décadas, que nos explican, primero, que el corazón es un cerebro; segundo, que secreta hormonas, que secretan neuropéptidos; en tercer lugar, que tiene neuronas, alrededor de 40.000 neuronas constituidas en su sistema de conducción eléctrico; en último lugar, y no menos importante, los cardiomiocitos, esas células contráctiles que son unidades de inteligencia que se proyectan a través de toda la red vascular, haciendo de la red vascular un corazón, que tenemos centenares de miles de pequeños corazones periféricos en los esfínteres de los vasos sanguíneos, que llamamos glóbulos, y que se están contrayendo y expandiendo en una onda de inteligencia que está determinando cuánto oxígeno y cuánta sangre llega a cada uno de los territorios tisulares o celulares en nuestro cuerpo. Allí nosotros reconocemos cómo el endotelio vascular, el órgano más extenso del cuerpo y conectado al corazón, constituye un verdadero ordenador que está determinando segundo a segundo, a través de interacciones moleculares como la del óxido nítrico y la endotelina, está determinando cuánta sangre, cuánta energía llega a cada territorio. Es una verdadera inteligencia distributiva. Ya sabemos esta relación corazón-cerebro, así como conocemos cada vez mejor la relación entre el intestino y el cerebro, ese eje. Este tal vez es menos reconocido, pero tiene una importancia por lo menos similar, como las alteraciones del ritmo cardíaco generan alteraciones correspondientes a nivel del sistema nervioso central, como el ritmo cardíaco genera, la actividad eléctrica cardíaca genera potenciales evocados a nivel del tallo cerebral, a nivel del sistema nervioso central, como el corazón, que es sensible a nuestras emociones, como cuando nosotros experimentamos una emoción, estamos cambiando positiva o negativamente el ordenamiento del ritmo cardíaco, y esto está afectando el sistema límbico, el cerebro emocional y especialmente la amígdala, cómo las aferencias cardíacas van hasta la ínsula, hasta ese núcleo de interocepción que en conexión con el lóbulo frontal está determinando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Así que ya sabemos cómo el corazón es un oscilador eléctrico maestro, y lo podemos considerar con la ciencia emergente como un verdadero generador cuántico de energía. No hay nada que desequilibre más nuestra energía
que el desgaste y el estrés en el plano emocional. Ya lo sabemos también que hay una relación íntima entre el corazón, el cuarto centro de energía, que para los hindúes es el cuarto chakra, Anahata, y el timo, es decir, que la actividad de la inmunidad celular tan importante en esta pandemia depende en buena parte de los linfocitos T, de los linfocitos tímicos, pero los linfocitos tímicos, su comportamiento está en relación con las conexiones que existen entre el corazón, el sistema nervioso central y la epífisis. Hay un eje epífisis tímico que es muy importante para comprender la inmunidad. Así que tenemos este que es el cuarto cerebro, el cerebro del corazón, y una dinámica. Es que desde el punto de vista sintergético tenemos una hipótesis que se llama la hipótesis de los 5 cerebros. En primer lugar, el sistema nervioso central, que tiene 2 vertientes, la sustancia gris y la sustancia blanca, y que tiene 2 tipos de energía, una energía eléctrica alterna, la sustancia blanca, la sustancia gris, digo, la neurona, el axón, los potenciales de acción, la energía eléctrica pulsada alterna producida por este sistema, y tenemos un sistema de corriente directa que tiene que ver con la sustancia blanca, con la glía y con el perineuro. Estos sistemas de conducción de señales son claves para comprender la unidad entre el cerebro, el cuerpo, las emociones, es decir, toda la psiconeuroinmunología puede ser comprendida cuando nosotros entendemos la correlación entre el sistema nervioso central y los órganos periféricos a través del perineuro. Así que tenemos este primer cerebro, un segundo cerebro, el del sistema nervioso autónomo, clave porque representa nuestro acceso a la conciencia profunda, a la conciencia inconsciente, al cerebro reptil, a todo lo neurovegetativo en el seno del cuerpo, y clave porque comprendemos que tiene 2 vertientes, simpático y parasimpático, que es como un imán, una polaridad norte, una polaridad sur, una polaridad que nos lleva al gasto de energía, a la exteriorización, una polaridad norte que nos lleva al ahorro energético, al anabolismo, a la reconstrucción tisular, que nos lleva a la pausa, a la serenidad, al reposo, a la respuesta de relajación. Comprender este primer gran cerebro y este segundo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo. Tenemos uno tercero, que es el sistema nervioso entérico, que secreta más neuropéptidos, por ejemplo, secreta más neurotransmisores como la serotonina que el mismo sistema nervioso central, que también es un prodigioso cerebro que tiene millones de terminales nerviosas con sus respectivas neuronas en los plexos gastrointestinales y también intramurales a nivel de todas las vísceras. Nosotros tenemos esas terminales y obviamente cada vez más reconocido ese cerebro asociado al microbioma, o sea, al viroma, a la microbiota que son los hongos y a la microbiota que son las bacterias. Ese es un prodigioso código de inteligencia que aporta una información genética más importante cuantitativamente que la de todas las células de nuestro cuerpo, y que hace que nosotros comprendamos que es muy importante que nosotros estamos permanentemente cultivando la calidad de nuestra microbiota, que la calidad de nuestra vida depende, la calidad de nuestra dieta depende la calidad del microbioma, y de la calidad del microbioma depende en buena parte el funcionamiento de otros cerebros, de otros órganos y sistemas. Ya conocemos hoy, por ejemplo, la psicobiota, cómo existe una correlación entre nuestros estados anímicos, entre nuestro psiquismo y la composición de nuestra microbiota. Es decir, que
no solo estamos hablando ya del metabolismo a nivel orgánico, sino el metabolismo emocional y el metabolismo psíquico está en íntima relación con la calidad de la microbiota. Y tenemos el cuarto cerebro, ya teníamos tres, el central, el autónomo y el sistema nervioso entérico. Tenemos el cuarto cerebro, que es precisamente el oscilador eléctrico cardíaco, ese gran ordenador cuántico, ese generador cuántico de energía que ya explicamos. Y por otro lado tenemos uno quinto, que es ese cerebro holográfico de la conciencia integral, cerebro que integra todos los cerebros, un cerebro sutil que es nuestro propio campo de energía, nuestro campo bioplásmico, un cerebro compuesto por 7 grandes plexos o centros de energía que para los antiguos eran las ruedas de energía en sánscrito o chakras, pero que para nosotros es esa unidad entre los patrones de organización de información que se precipitan en el campo de energía, en cada uno de los plexos y sistemas glandulares que se proyecta la sangre y que constituye un gran integrador, el cerebro integrador que nos explica esa conciencia holográfica o esa conciencia global de la que también nosotros dependemos. Aquí tenemos un modelo 3D del campo neuronal. Tenemos por otro lado, vamos a ver que este se nos confundió. Vemos si lo podemos poner a funcionar. Bueno, ya se nos está cargando. Tenemos esta bella imagen de lo que es la imagen tridimensional de ese prodigioso cerebro con el campo neuronal y sus distintas correlaciones. Allí ustedes pueden observar los grandes puntos nodales, el nodo sinusal, el nodo sinoauricular, toda esa gran condensación de neuronas y de conductores eléctricos que luego se va a distribuir por todo el corazón a través de lo que llamamos el haz de His, el nodo auriculoventricular, las células de Purkinje. Aquí nosotros tenemos ese prodigioso tejido del campo neuronal a nivel del corazón, que con sus 40.000 neuronas representa un gran ordenador cuántico que está ordenando el ritmo a nivel fisiológico, a nivel de nuestra fisiología energética, en el sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a ver cómo se integran estos cerebros emocionales. Vamos a mirarlo ya no solo desde el punto de vista del sistema nervioso central, sino recordemos que por las conexiones ya los cuernos posteriores de la médula están representando un cerebro emocional primitivo. Ya sabemos que el corazón es un prodigioso cerebro emocional que a través de las aferencias vagales tiene conexiones privilegiadas con el núcleo cardio-neuroentérico, con el tallo cerebral, y especialmente estas conexiones se dan hacia la amígdala, ese pequeño núcleo que es el verdadero cerebro emocional. Ya sabemos que la amígdala tiene conexiones con el lóbulo frontal, tiene conexiones con el hipotálamo, que es una verdadera brújula magnética del sistema nervioso vegetativo, que es un verdadero ordenador endocrino y que es una clave mayor de nuestras conductas, y tiene relación también con el tallo cerebral. Quiere decir que este pequeño cerebro emocional es un gran ordenador que tiene relación con las 3 vertientes del cerebro: el cerebro reptil, el cerebro mamífero, por otro lado, que es todo este sistema límbico, cerebro emocional, y el cerebro humano. Recordemos que una desconexión entre el cerebro emocional y el cerebro cognitivo genera una verdadera catástrofe en nuestra moral, nuestra ética, nuestro comportamiento, y que buena parte de lo que ocurre
nuestra civilización actual es la desintegración entre nuestras emociones y nuestro cerebro cognitivo. Esa esquizofrenia existencial hace que frecuentemente nosotros tengamos una prodigiosa performance, una prodigiosa manifestación a nivel intelectual o a nivel cognitivo, pero que literalmente seamos analfabetas en el plano emocional. Todo esto para advertir una cosa muy especial de todos estos componentes en los que no vamos a profundizar del sistema límbico. Nosotros tenemos que advertir que hay más conexiones entre el sistema límbico y el cerebro neocortical o cognitivo que entre este y el sistema límbico. Es lo que llamamos la preeminencia de lo emocional. De igual manera, si nosotros consideramos al corazón como un gran ordenador emocional, lo que podemos constatar es que hay muchas más aferencias del corazón al cerebro a través de las vías aferentes vagales que vías de retorno desde el cerebro hacia el corazón. Eso implica que nuestra inteligencia emocional es un factor esencial, pero esa implicación también supone algo muy especial, y es que nosotros tenemos a los disturbios emocionales como la fuente mayor de enfermedades. Prácticamente en todas las enfermedades crónicas nosotros tenemos un componente emocional muy importante, que la causa mayor de estrés es endógena, y esa causa de estrés endógena se refiere al manejo de nuestras propias emociones, a nuestra coherencia a nivel emocional. Vamos a avanzar. Nosotros tenemos aquí un caso muy reconocido, muy famoso, es el de Phineas Gauge. Él tuvo una lesión de la corteza emocional a nivel fronto-orbitaria, es un trabajador de una vía férrea, un capataz, es encargado de poner la mecha y la dinamita para explotar piedra para corregir la vía. Pero aquí tenemos algo dramático. Él prendió la mecha antes de tiempo, la barra saltó, entró a través de este trayecto. Es verdaderamente dramático, pero él llegó plenamente consciente al hospital. Hicieron todos los test y neurológicamente estaba bien. Es una cosa extraordinaria, aparentemente inexplicable. Luego constataron que su cociente intelectual estaba perfectamente preservado, es decir, que desde el punto de vista neurológico y de su cociente intelectual no había ninguna déficit a pesar de esta gran lesión. Lo que tuvimos aquí fue una desconexión entre el cerebro emocional y el lóbulo frontal, la integración del cerebro cognitivo. Cuando lo emocional se desintegra de lo cognitivo, pues asistimos a una cosa dramática. Es que este hombre, que era un buen trabajador, un buen padre de familia, se vuelve literalmente un atarpán, un mentiroso, sin ética, con un intelecto brillante como antes, pero incapaz de modular sus relaciones humanas, sus emociones, de predecir las consecuencias de sus actos. Termina separado de su familia, separado de su hermano, literalmente hecho un pobre ser humano, a pesar de la integridad de la conciencia o de la corteza cognitiva. Esto es muy importante, porque cuando nosotros tenemos un cortocircuito en esta zona, ya sea por un accidente, por un síndrome de shock postraumático, cuando hay una desconexión entre el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, asistimos a situaciones dramáticas. Realmente es una situación dramática no solo del individuo, sino de la cultura, porque literalmente nosotros hemos desconectado la cabeza del corazón, hemos desconectado nuestro cerebro emocional, llamémoslo así, del cerebro cognitivo. Esto es lo primero. Lo segundo, tenemos cosas muy especiales en medicina, el síndrome de personalidad múltiple. En el síndrome de personalidad múltiple nosotros podemos tener un niño como el caso de Timmy. Él es
un caso muy famoso que tiene más de 10 subpersonalidades. Él tiene en su personalidad infantil una diabetes, pero cuando él cambia de personalidad infantil a una personalidad adulta, como adulto puede tomar litros de jugo de naranja sin que pase nada. Sin embargo, en su personalidad infantil tiene una alergia al jugo de naranja. Esto es pura epigenética. Es decir, que nuestros patrones de identificación están determinando aún nuestras alergias. Hay el reconocido caso de pacientes diabéticos insulinodependientes que cuando cambian de personalidad en estos síndromes de personalidad múltiple, no se les puede poner insulina porque les hacemos daño, es decir, porque ya no tienen diabetes. Y nos decimos entonces qué relación hay entre la diabetes, la genética, la insulina, entre las alergias, la histamina, los macrófagos activados. Bueno, todos nosotros sabemos que eso en medicina es relativamente complejo, pero aquí estamos realmente reconociendo la relación entre nuestros patrones de personalidad que constituyen el punto de partida de la ciencia de la conciencia y nuestra propia fisiología. ¿Cómo se mueve la energía emocional? Ya hemos visto cómo está en relación con los patrones de personalidad, con los grandes traumas afectivos, con los accidentes, con la coherencia cardíaca, con la correlación que existe entre el corazón y el sistema nervioso central. Pero vamos a ver ahora cómo hay una cosa muy especial. Hay una correlación entre el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco, entre el ritmo respiratorio y la coherencia cardíaca. Cuando nosotros alcanzamos la respuesta de relajación a través de un proceso meditativo muy sencillo en el cual lo más importante es la respiración, cuando armonizamos la respiración a un ritmo muy fácil de reconocer, es un ritmo de 5 inspiraciones lentas, 5 expiraciones lentas y profundas. Cuando así respiramos lenta y profundamente y contamos nuestra respiración, estamos induciendo coherencia cardíaca, estamos induciendo una respuesta de relajación, y esa respuesta de relajación es una prodigiosa respuesta fisiológica porque está determinando un cambio en la expresión de más de 2000 genes, es decir, que poco menos del 10% de toda nuestra expresión genética está siendo modificada por nuestra respiración, la coherencia cardíaca y la respuesta de relajación. Y cuando estudiamos los genes que modifican su expresión de una manera positiva, es decir, que favorecen la adaptación a la vida, nos encontramos genes para el control del sistema inmune, genes para el control del estrés, genes para el control de los radicales libres, genes para el control de los procesos inflamatorios, genes para el control de la reproducción celular. Es decir, que nosotros inducimos un modo de expresión genética adaptativa positiva que conduce a la salud simplemente con la respuesta de relajación. Lo mismo cuando hacemos en psicología emergente técnicas de liberación emocional, donde nosotros podemos a través de pensamientos, sentimientos y movimientos adecuadamente dirigidos liberarnos de antiguos traumas, de su significado negativo, liberarnos del miedo y de la culpa, dejar pasar el pasado. Estamos introduciendo una respuesta de relajación que modula nuestra expresión genética, hace parte de algo revolucionario que son los códigos de curación, que son muchas técnicas de tapping y de liberación emocional, que son muchas técnicas psicofisiológicas en las que utilizando el movimiento coordinado con el sentimiento y el pensamiento, nosotros podemos restaurar la reunificación de ese campo integrado, y a eso lo llamamos la biología de la conciencia en sintergética. Así que tenemos todo esto, esa transmutación emocional, ya lo veíamos, implica reunir la emoción, el pensamiento, el sentimiento
al movimiento. Y esto nos lleva a una concepción muy especial. ¿Cuándo surge el cerebro y el sistema nervioso central? Pues cuando surge el movimiento. Las plantas por ello no tienen cerebro. Cuando nosotros nos liberamos de las raíces en la evolución, conquistamos un territorio, el movimiento, tenemos que elaborar ese movimiento internamente y surge desde el sistema nervioso primitivo hasta este portentoso desarrollo del cerebro humano, lo que en última instancia, siendo muy reduccionista, implica que nuestro pensamiento es una interiorización del movimiento y que nuestro movimiento, por lo menos a nivel humano, es una exteriorización de nuestro pensamiento. Tenemos una propuesta en Sintergética y si nosotros pudiéramos unificar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro movimiento, ¿qué ocurriría? Los resultados son maravillosos, ocurrirían milagros, verdaderas transmutaciones. Estaríamos accediendo a ese potencial prácticamente ilimitado que nosotros tenemos para sanarnos y para crear nuestra propia salud. Y todo esto nos va a permitir humanizarnos, es decir, ascender desde el mundo de los instintos y el mundo de los impulsos al mundo de las más nobles aspiraciones, ascender desde Eros a Logos para conquistar el mundo de los ideales que nos conecta al mundo de la conciencia superior. Ese es el proceso de humanización. Es decir, que podemos ascender desde la biología del homínido a la biología del humano, conquistando conscientemente nuestra biología para realizarnos y especialmente para trascender. Aquí tenemos más sobre el tercero. Y el cuarto cerebro sobre la posibilidad de las transferencias emocionales. Esto es muy importante en este momento. Nuestras emociones son moduladoras de nuestro sistema inmune. Podemos crear epidemias de pánico que son peores que todas las pandemias, porque en el miedo no es posible la expresión del amor. Si no podemos expresar el amor, no tenemos una carga en nuestro cuarto centro, en nuestro corazón, en nuestro timo, en nuestros linfocitos T, no tenemos pausa, melatonina, respuesta de relajación, y estamos induciendo una parálisis inmune y un estado hiperoxidativo, un incendio interior que obviamente va a desencadenar todo lo que puede ocurrir cuando el terreno se encuentra alterado en la presencia de un virus muy contagioso. Así que a lo que los invitamos es a esto, a una nueva visión del ser humano, a una nueva visión del sistema nervioso, a cómo nosotros nos podemos reconstruir, cómo aquello que llamamos neuroplasticidad es un capítulo aislado de un capítulo mayor que es la bioplasticidad, como nuestra verdadera inteligencia es una inteligencia adaptativa, no solo cognitiva, y cómo la inteligencia adaptativa está hecha de esa bella alquimia entre nuestra inteligencia cognitiva y nuestra inteligencia emocional, que a su vez va a modular nuestra inteligencia biológica, para que así nosotros vamos reconociendo conciencia de la conciencia, aquello que llamamos el símbolo humano. El hombre es un símbolo del universo. El sistema nervioso central, conciben algunos científicos, es una estrategia del universo para reconocerse a sí mismo, para reinventarse a sí mismo. Nosotros somos parte de ese prodigioso proceso del creador o de la creación o del campo cuántico, que reflexiona sobre sí mismo, que se enrolla, que se interioriza, todo se interioriza y se enrolla en el seno del ser humano, el ADN, las proteínas, las globulinas, las vellosidades intestinales, pero ese enrollamiento del sistema nervioso central que genera una superficie de procesamiento mayor al enrollarse sobre el lóbulo frontal, está determinando esa emergencia de lo que nosotros llamamos el símbolo humano,
y que vemos claramente en Sintergética cuando tenemos otro código de lectura de nuestros cuerpos como estados de conciencia. Aquí tenemos dentro de todo esto que podemos concebir al ser humano como un gran holograma, la creación como un gran holograma en la que cada parte está reflejando la totalidad. Nosotros tenemos aquí, grosso modo, la tecnología para la construcción de un holograma a través de dos tipos de láser que interactúan por un sistema de espejos con un objeto. El objeto es este de color verde, llamémoslo una manzana. Toda esa interacción de los rayos se cruza y se refleja sobre una pantalla, y desde esa pantalla nosotros vamos a imprimir una imagen tridimensional del objeto. Esa imagen tridimensional tiene una característica que es la indivisibilidad, es decir, que si nosotros partimos la pantalla donde estamos inscribiendo la imagen de la manzana, en cada partecita de la pantalla vamos a tener no un pedazo de manzana, sino la manzana entera. Es decir, que aquí la indivisibilidad, como cada parte refleja la totalidad. Esa es una ley que es la ley del holograma biológico, y esa ley se debe a la interacción de la coherencia, el monocromatismo y la unidireccionalidad, que son propiedades del láser. Esas mismas propiedades del láser son las propiedades de la emisión de fotones coherentes a ritmos específicos constantes desde el ADN y desde cada una de nuestras células. El ADN es un almacenador de luz, como lo demuestra la fotobiología y Fritz Albert Popp. Y el ADN emite fotones coherentes, es decir, que es un emisor de láser. Imagínense los trillones de láser que nosotros emitimos desde cada una de las células, e imaginemos toda esa compleja interacción que forman los hologramas biológicos, la indivisibilidad de lo biológico que nosotros vemos claramente representadas en las reflexoterapias, como en cada parte del organismo se refleja el conjunto, cómo ese conjunto lo podemos encontrar de una manera bellamente sistematizada en el sistema nervioso central cuando estudiamos en Sintergética la neurosintergia y las propiedades del campo neuronal, cómo lo podemos ver claramente representado, distribuido en notas y frecuencias a nivel de la columna vertebral, a nivel de todos los segmentos de la médula espinal, de todas sus metámeras, y cómo podemos tener, a partir de la interpretación sistémica e integral del símbolo del cuerpo, herramientas maravillosas para poder dialogar desde la totalidad con cada uno de sus componentes y establecer polaridades entre esos componentes. ¿Cómo podemos ir observando las bellas representaciones de la totalidad en cada una de las partes? He aquí una hermosa representación de lo que es la columna vertebral a nivel de la inserción del lóbulo temporal, que es precisamente la zona que circunscribe en el sistema nervioso central las principales representaciones límbicas. Y así la propuesta es hacer un recorrido desde la ciencia del agua, un bello cristal líquido que es la onda portadora de la vida, una prodigiosa batería como nos lo revelan las investigaciones de los últimos años de Gerald Pollack, que es como el Einstein en la investigación del agua en este momento. Cómo nosotros podemos reconocer la luz y los pigmentos y los citocromos, cómo la luz puede interactuar a nivel del ciclo de Krebs y modular al interior de cada una de las células las mitocondrias, cómo nosotros podemos ir ascendiendo a través de la ciencia del agua, la ciencia de la luz, a través de la genética, a través de la neurocardiología, a través de la neuroplasticidad, a través de la psicología emergente, y encontrarnos una propuesta sistémica que nos lleva a construir una nueva cultura de relaciones con nosotros y los otros, a construir una nueva cultura de relaciones humanas,
a construir una nueva epigenética, porque en última instancia la epigenética depende de cómo nos cultivamos, y cómo nos cultivamos depende de nuestras relaciones con nosotros, y los otros depende de nuestra cultura, cómo podemos así ir ascendiendo al mundo superior, al mundo de la mente abstracta, al mundo de los arquetipos, al del inconsciente colectivo, para encontrar a fin de cuentas que estamos hechos de la misma quinta esencia, el alma, que todos somos más allá de toda mística, realmente en cada célula, en cada átomo, en cada molécula, en cada órgano de los sentidos. Nosotros tenemos la expresión de un habitante interior que cualifica la vida humana, que le da sentido a la vida humana, y que nos permite una propuesta desde la cuántica, desde la no localidad de la conciencia, desde el entrelazamiento cuántico, desde la incertidumbre y la dualidad onda-partícula. Nosotros podemos ir construyendo una medicina humana, ya no una veterinaria, ya no la medicina para un fósil molecular, sino una medicina humana, para que, ascendiendo a nuestra humanidad, al alma que somos, nosotros podamos ser constructores de nuestra propia salud. Muchas, muchas, muchas gracias por su atención. Se nos fue un poquito largo, pero créanme que es muy corto. Esto apenas es una invitación muy cordial para que juntos vamos haciendo un recorrido práctico por las propiedades emergentes del biocampo, y para que entre todos nos pongamos en un contacto profundo con esa realidad que no podemos separar del cerebro, la mente, la conciencia inscritas en nuestra biología.